Y bien, buenos días a los que no he tenido la oportunidad de saludarlos, espero que estén muy bien y que podamos disfrutar en esta mañana también de un tiempo de profundizar en las Escrituras. Y bien, hoy seguimos con nuestra serie que le hemos titulado Transformado por Jesús. Y es una pregunta muy importante: ¿puede Dios cambiar a alguien como yo? Y estamos hablando sobre la vida de Pedro, un hombre que pasó por ciertas circunstancias. Vimos que Dios le cambió el nombre, ¿sí? Antes se llamaba ¿cómo? Simón, y luego ya le llamó ¿qué? Pedro, ¿sí? Así como muchos de nosotros, Dios nos ha cambiado el nombre. Antes, ¿cómo lo llamábamos? Culpa, vergüenza, miedo, ¿sí? Frustración, dolor. Pero ahora es paz, alegría, amor, amabilidad. Y el tema para esta mañana es: mientras caminaba sobre el agua, me hundí. Y tenemos un conflicto de presiones, y es la siguiente. Por un lado está el intento de uno querer hacer las cosas bien, de uno levantarse cada mañana y decir: bueno, hoy me voy a levantar y voy a tomar buenas decisiones, voy a ser un buen trabajador, voy a ser un buen esposo, una buena esposa, voy a tener todo en orden. Pero a medida que pasa el día, ¿qué pasa? Pasan circunstancias a nuestro alrededor que ese buen deseo de querer ver a Jesús y hacer las cosas bien termina por distraernos. Y si nos han acompañado durante estos mensajes, hoy es el tercero de esta serie sobre la vida de Pedro. Y les invito a que puedan buscar en sus Biblias, porque vamos a estar allí en este texto principal, Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Es un texto para algunos muy conocido, tal vez hoy no va a haber nada nuevo para algunos, pero les invito a que podamos tener nuestro corazón bien dispuesto para escuchar lo que Dios tiene en esta mañana. Y Mateo hace parte del grupo de los evangelios, donde encontramos la historia de Pedro. ¿Y qué está haciendo Pedro? Aprendiendo lecciones fundamentales sobre cómo hacer lo imposible. ¿Y qué pasó en el contexto de esta historia? Si vemos palabras atrás, vemos que Jesús había acabado de alimentar ¿cuántas personas? 5,000 ¿qué? Hombres, ¿sí? O sea, y esto es fascinante, ¿sí? Alimentar, imaginemos por un momento a alimentar 5,000 personas. Pero no fueron 5,000, porque no se cuentan a quiénes, a las mujeres y a los niños, ¿sí? Y ahorita en la mañana tuvimos un conflicto con el tema de las mujeres no tener siendo en cuenta. O sea que podríamos decir que era alrededor de unas 15,000 personas, ¿sí? Digamos que en un hogar había solo un niño. Nos podemos imaginar eso, ver ese milagro de más de 10,000 personas siendo alimentadas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Jesús hizo este gran milagro, la multitud que dijo: vamos a hacer a Jesús un gran rey. Y querían coronarlo. Y entonces Jesús se niega. Y podría haber sido Jesús un gran héroe político, porque la gente creía en aquellos días que el Mesías haría exactamente lo que Moisés había hecho: traer pan del cielo. Y si alguien sabía cómo traer pan del cielo, ¿quién era? Jesús. Y por eso querían también establecerlo como rey. Y que ese rey sería más sabio que Salomón y tendría un reino de gran
¿qué hace Jesús? Jesús en el versículo 22, ¿qué es lo que nos dice? Mateo 14, 22 nos dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, ¿qué hizo Jesús según lo que nos dice aquí el texto? Que sus discípulos se fueran delante de él a otra ribera. Mire lo importante del texto, ¿sí? Hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Cómo suena eso? Mandar. ¿Y qué es mandar? Les dio la orden de que se subieran. Dio la orden, sí. Hablemos de otras palabras. Los obligó a irse a la barca. Me imagino, o sea, simplemente podemos decir, no, Jesús, quedémonos aquí más tiempo, vea, la gente está aquí contenta. ¿Y Jesús qué dice? Se me van. Se me van allí, súbanse a la barca. Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, ¿sí? Y les dijo, yo voy a despedir a la multitud. Les dice, no se queden aquí, suban a la barca, vayan al otro lado del mar de Galilea. ¿Y qué hace entonces Jesús? Está despidiendo a la gente, y después de despedir a la gente, ¿qué nos dice otras versiones? Que él subió al monte ¿a qué? A orar. Subió al monte a orar. Y oró allí durante unas tal vez 7 u 8 horas. Versículo 23, despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí ¿qué? Solo. Y a Jesús le encantaba orar. Sabía que era un hombre que necesitaba orar. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos prescindir de la oración. Pero para Jesús, el Eterno, el Hijo de Dios, siempre tenía un momento para pasar en comunión con su Padre Celestial. Y Jesús entonces se va y descubre, y él sabía qué iba a pasar con sus discípulos. ¿Creen que sabía qué iba a pasar? Sí. Y aunque no habían cruzado el mar de Galilea, ya sabía que ellos iban a pasar por un momento agónico, difícil para ellos, en medio del mar, que se estaba desatando una tormenta más grande que jamás habían enfrentado. Así que, permítame dar un par de observaciones antes de llegar al punto importante de este mensaje. Y lo importante es que los discípulos no sabían que cuando Jesús estaba en el monte, Él podía verlos. Él estaba ahí viéndolos. Conocía el momento exacto en donde ellos estaban. Aunque ellos ¿qué? No podían verlo. Y eso se parece tanto en las circunstancias de nuestra vida, porque en las tormentas de nuestra vida no podemos ver a Dios en algunos momentos. Pero ¿qué es tan importante? Saber que Dios ¿qué? Sí nos ve, sí ve y no oculta su rostro, y no hay problema si no vemos el rostro de Dios, porque lo más importante es que Él sí nos está viendo en cada una de sus circunstancias. Y quiero que recuerden que ellos estaban en la voluntad de Dios cuando se enfrentaron a esa tormenta, porque Jesús ¿qué les dijo? Suban a la barca ¿qué? Y vayan. O sea que estaban haciendo ¿qué? La voluntad de Jesús. Y si vivieran en esta generación se dirían, ¿será que ellos tomaron una mala decisión? ¿Será que el irse y estar pasando por lo que pasaban, que vamos a ver más adelante,
¿Será que fue porque ellos se equivocaron? Y muchas veces en nuestras vidas, cuando todo está tranquilo, ¿qué decimos? Estamos ¿qué? En la voluntad de Dios. Todo está ¿qué? Oye, está tranquilo, estoy asustado, estoy asustada como todo va bien. Pero cuando hay tormentas, hay problemas, ¿qué decimos? Yo estoy fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué hice? ¿Qué me equivoqué? ¿Por qué hice tal cosa? ¿Sí? Y hay personas que cuando se casan con la persona correcta y que piensan que no hay conflicto, ¿qué pasa? Me casé ¿con quién? Con la persona correcta, ¿sí? Cuando todo está muy tranquilo. Pero cuando hay conflicto, ¿eso es lo que dice? Yo debía haber escuchado a mi mamá, escuchar a mi abuela, escuchar a las personas. Pregunta, los que estamos casados, ¿en el matrimonio hay conflictos? Y los que están empezando, ¿cierto? ¿Sí? Saben que a veces en el primer y segundo día uno ya empieza a decir, ¿por qué no escuché? Pero si estaba entre la voluntad de Dios, no necesariamente cuando estamos en la voluntad de Dios todo está ¿qué? Tranquilo, color de rosa. ¿No? En medio de la voluntad de Dios, en obediencia a Jesús, ¿qué puede pasar? Las tormentas más grandes de la vida a veces nos rodean justo ¿qué? Cuando obedecemos a Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con personas que tal vez miran la voluntad de Dios de acuerdo a si hay puertas abiertas o puertas cerradas. Que si todo se está dando muy bien, es que la voluntad de Dios. Pero si empiezan a cerrarse las puertas y hay un conflicto, el otro que la gente dice, esto por aquí no es, vámonos por otro lado que sea más tranquilo. Hay que tener cuidado con eso. Porque las tormentas más grandes de la vida a veces nos rodean justo cuando obedecemos a Dios. Y algunos de ustedes están pasando por esas tormentas. Y no porque no hayan sido desobedientes, no porque estén fuera de la voluntad de Dios, sino por el contrario, porque están obedeciendo a Dios. Y por eso esa tormenta es tan feroz. Y luego entonces el versículo 25 nos dice lo siguiente: y a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y cuando ellos lo vieron, ¿qué dijeron? Es un fantasma. Es un espanto. Y gritaron ¿de qué? Ustedes se imaginan, bien asustados por la tormenta, por las olas, ¿sí? A punto de morir. Y justo se aparece alguien caminando sobre el agua. O sea, para nosotros puede ser algo poco trascendental o poco fantástico. Pero ustedes se imaginan a esas personas allí, oiga, pobres hombres, muertos de miedo por las circunstancias, si fuera eso ver a alguien caminar sobre el agua, ¿sí? Y al ver algo que eso era inexplicable para nuestro razonamiento. Y aquí entonces, en medio de esa circunstancia, ¿a quién vemos en escena? A Pedro. ¿Sí? Sí, Jesús estaba ahí en medio de ellos, ¿cierto? Caminando. Y entonces el versículo 27 nos dice: pero enseguida Jesús les habló, diciendo, ¿qué les dijo? ¡Tened ánimo! ¿Qué dice? Yo soy, no temas. Y me gustaría en esta mañana que pudiéramos ver esas tres fotos instantáneas de ese momento exacto cuando Jesús está caminando sobre el agua, y veamos la vida de Pedro en tres circunstancias que él vivió en ese momento. ¿Y qué es lo que primero podemos resaltar de Pedro? Y es que Pedro vio al Señor.
¿Y qué clase de Señor vio? Vio un Señor omnisciente que sabe dónde estaban ellos, que sabía que estaban llenos de miedo, que sabía dónde estaba la barca y que es un Dios todopoderoso. Porque me imagino que él dijo, alguien caminar sobre las aguas, ¿quién puede desafiar las leyes de la gravedad? Y Jesús lo estaba haciendo. Y entonces, versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, mire cómo le dice, Señor, si eres tú, ¿qué? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí hay que tener algo muy presente, es que siempre vemos a un Pedro impetuoso, un Pedro impulsivo, un Pedro que, Señor, lo que sea, a lo que necesite, allá voy. Pero mire que Pedro en este momento fue ¿qué? Respetuoso. Porque el Pedro de antes que hubiera dicho, hubiera tirado esa barca, yo voy hasta donde usted, yo no quiero que usted llegue, yo quiero que ir hasta allá. Pero mire lo interesante del texto. Y no se pierdan esto, ¿sí? Si eres tú que manda, ¿sí? Y esa palabra manda es que me someto a tu autoridad. Si ven, no ven un Pedro que dice, bueno, Señor, usted está caminando, yo también voy a caminar y me voy para allá. Un momentico. Le dice ¿cómo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y aquí vemos esta otra foto instantánea de Pedro. Y es que Pedro ve una oportunidad increíble. Y algunas versiones, en esta versión dice si eres tú, pero en el griego dice por cuanto eres tú. Y miren la diferencia. Aquí nos hace como si estuviera como dudando, pero en el griego nos dice que él dice por cuanto eres tú, manda a que yo también camine sobre el agua. Y no tenía ninguna duda de quién era él que caminaba sobre el agua. Y Señor, haré lo que tú estás haciendo. Y entonces Pedro hace lo que hace su Señor. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 29. ¿Y él dijo qué? ¿Jesús qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imaginémonos esa escena, ¿sí? Pedro dice, por cuanto eres tú, venga, yo quiero ir, yo no quiero que usted esté, que esperemos a que llegue, yo quiero ir hasta allá. Y si tú lo estás haciendo, yo también lo quiero hacer. ¿Y Jesús qué le dice? No, Pedro, usted está siempre tan impulsivo, hermano. Le dice que quiere experimentar el poder sobrenatural, venga. ¿Y qué hace? ¿Qué nos dice el texto? Se baja de la barca. Ojo, no es que en ese momento la barca ¿cómo estaba? Tranquilo, todo muy bien. Seguía que la tormenta y las fuertes olas. No perdamos de vista esto. Pero con todo eso que se baja y empieza ¿qué? A caminar. Y ahora no es solo una sola persona que camina sobre las aguas, sino ¿quién? Dos personas que caminan sobre el agua. Y algunas personas han querido establecer, flotar, caminar sobre el agua. Pero solo dos personas lo han logrado hacer. Jesús y Pedro. ¿Cómo nos imaginamos a los otros discípulos? Miedosos. No sé, cantidad de emociones que no nos dice el texto, ¿cierto? Pero como, venga, ¿y usted qué está haciendo? ¿No ve lo que estamos? Y fuera de eso se dice que va a caminar, ¿sí? Y por un breve instante Pedro hace lo que hace su Señor. Triunfa sobre las leyes de la naturaleza. Rompe la ley de la física. Y empieza Pedro a caminar viendo a su maestro. Siente firmeza bajo sus pies
¿Y Pedro vio qué? ¿Una qué? Una oportunidad increíble. Pero Pedro, ¿qué vio? Pedro vio el miedo. Y esta es nuestra foto instantánea número 3. Versículo 30. ¿Alguien lo podría leer con voz fuerte, por favor? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí Pedro entonces empieza a ver un momento de una oración corta. ¿Cuál es esa oración corta? Señor, sálvame. Señor, ¿qué? Sálvame. ¿Cuántos momentos de nuestra vida hemos dicho eso? Pero uno dice, ¿qué pasó? Si Pedro estaba caminando. ¿Pero en qué se perdió él? ¿Qué nos dice el texto? Cuando vio qué? Como que ella vive, ¿yo qué estoy haciendo? Perdió su mirada en Jesús y empezó a ver qué, y las olas y todo alrededor. ¿Y qué dijo? Esto no es normal, esto no es natural. ¿Y qué tuvo? Miedo. Como muchos de nosotros lo hemos tenido. Cuando pasan circunstancias en nuestra vida y perdemos nuestra mirada de Jesús, ¿qué empezamos a tener? Miedo. Terror. Pánico. ¿Y qué va a pasar ahorita en el 2026? Tendremos trabajo. Ya viene, por ejemplo, en nuestro caso, viene la otra niña. Y cosas que traen que incertidumbres. Y las incertidumbres en nosotros que generan esa sensación como de ¿y qué va a pasar? Y dejamos de tener nuestra mirada puesta en Jesús. Y Pedro no ya miró a Jesús, sino que mira el viento y las olas, porque reconoció que estaba haciendo algo que ninguna persona normal debería hacer. ¿Qué lecciones debemos aprender aquí? Primero, Cristo camina sobre las aguas. Y esto parecería tal vez una lección muy sencilla, ¿sí? Sí, es que Cristo caminó sobre las aguas. Pero lo que hay que entender es que Cristo caminó sobre las aguas que ¿cómo estaba el agua en ese momento? Turbulenta. Y Jesús camina sobre esas aguas turbulentas. Y caminaba con pie firme. Y si somos personas que hemos creído en Jesús, compartimos la victoria de un Salvador triunfante, que es omnipotente, omnisciente, que camina sobre las aguas y que Él te ve y ve tu situación difícil, que no hay ninguna situación en nuestra vida de la cual yo no sepa y Dios no haya caminado sobre esas circunstancias difíciles. Y no hay ninguna situación que hayamos pasado la semana pasada, antepasada, que sorprenda a Jesús, o que lo tome desprevenido, o que no esté bien preparado para caminar con nosotros. Él es el Dios que nos está observando en la tormenta. Y aún cuando estamos en momentos desesperados, podemos decir, como la oración que hizo Jesús, ¿qué hizo? Ven, Pedro, Señor, sálvame. Cuando parecíamos exhaustos, cuando parece que no hay algún sentido en nuestra vida, podemos decir, Jesús, sálvame. Lección número 2. La fuerza de nuestros pies depende de cómo fijemos nuestra mirada en Jesús. Y mientras Pedro miraba a Jesús, ¿cómo estaban sus pies? Firmes.
Y por eso Jesús nos dice en Hebreos 12:2, ¿qué nos dice? Puestos los ojos en Jesús. Sin importar la tormenta, sin importar los desafíos, sin importar las circunstancias. Y debemos pisar donde Él nos diga que debemos de pisar. Y pensemos en esas circunstancias que muchas veces le hemos fallado a Jesús. ¿Podríamos contarlas? Las veces que hemos fallado a Jesús. Ay, son demasiadas, ¿cierto? Y más de las que quisiéramos admitir. Y esos momentos en que pensábamos que Dios nos iba a desechar, vuelve y nos enfoca. Y vuelve y nos quiere tener más cerca de Él. Hay quienes luchan tal vez con la ira porque las cosas no lo salen como esperan. Algunos tal vez están llenos de resentimiento, de dolor. Y cuando solo se ven esas circunstancias, ese dolor, ese profundo sentimiento, sienten que su vida se está ahogando y no saben a dónde ir, porque el agua les arrastra y las circunstancias les arrastran tanto que caen en momentos de depresión, de angustia. Y aquellos que tal vez están pasando por esos momentos de miedo y de ansiedades, observemos cómo esos miedos y esas ansiedades se pueden fortalecer cuando nuestra mirada está puesta en Dios, cuando intentamos mirar a Jesús. Quisiera, ya para terminar en esta mañana, contar una pequeña ilustración sobre las palabras de un piloto experimentado. Y un piloto experimentado nos dice lo siguiente: mucha gente piensa que los aviones enormes son más seguros que los pequeños. Creen que es porque hay muchos accidentes en avionetas en comparación con esos aviones grandes. Pero él dice, pero eso no es cierto. La razón por la que se estrellan tantas avionetas no es por un equipo defectuoso, sino por la inexperiencia ¿de quiénes? De los pilotos. ¿Sí? ¿Y saben qué hacen los pilotos inexpertos? Nos dice este hombre. Su error es no creer en sus propios instrumentos. Están completamente convencidos de que la altitud del avión está aumentando. Hay un mecanismo interno que lo dice, pero tal vez no es así. Y no creen que en los instrumentos se empieza a ajustar el avión y en consecuencia el avión empieza a girar de un lado a otro inclinándose, cuando tal vez no es así. Y no creen en su intuición, en lo que deberían hacer, y finalmente algo sucede y terminan ¿qué? Estrellándose. Y este piloto experimentado dice: no se estrellarían tantos aviones ligeros si esos pilotos creyeran ciega y devotamente en su panel de instrumentos, en lugar de aceptar la información que les llega a través de sus sentidos. Pensemos en la mayoría de cristianos que se sienten que han fracasado y que algunos tal vez quieren renunciar a esa vida cristiana porque dicen: Jesús no funciona, Jesús lloré y no hizo nada aparentemente en mi vida, y están así de que tiran la toalla. Y no tendríamos tantos fracasos espirituales si dejáramos de aceptar la información de nuestros sentidos, el viento, las olas, las circunstancias de la vida, el trabajo que no funciona, las dificultades en el hogar. Y si no recibiéramos información de ellos, sino que mantuviéramos la vista puesta ¿en quién? En Jesús. En Jesús. En el panel de instrumentos. ¿Y cuál es nuestro panel de instrumentos?
Y si dejáramos de estar tan absortos por las circunstancias, por lo que el mundo dice, lo que hablan las redes sociales, por lo que escuchamos de otras personas, si dejáramos de escuchar tanto a nuestro alrededor y nos centráramos en lo que verdaderamente dice la palabra, creo que nuestras vidas podrían ser un poco diferentes. ¿Y cómo mantienes la mirada puesta en Jesús? No hay mucho que decir sobre esto. Es solo esto. Es a través de la palabra de Dios. Solo es a través de Él. Y necesitamos estar más cerca de la palabra. Y no necesitan leer varios capítulos de la Biblia, leérsela toda en un mes. Algo corto donde nos podamos acercar y alimentar cada vez más de Dios. Otro que es importante, la oración. Que podamos estar cerca a través de la oración. Y otro que es tan importante, una comunidad, la iglesia, donde nos podemos apoyar los unos a los otros y no perder de vista la mirada en Jesús. Oremos. Y amado Padre, en esta ya tarde, confesamos que a menudo nos hemos visto muchas veces abrumados por circunstancias que podríamos haber soportado mucho mejor si hubiéramos recurrido a ti. Y Señor, te pedimos que no podemos remediar lo que pasó, podemos ver nuestro presente y que nuestro presente sea el poder acercarnos a ti y poner la mirada en ti, porque las circunstancias pueden distraernos tan fácilmente que hace que nos llenemos de miedo, de temor, que pensemos que hasta aquí llegó nuestra vida, cuando tú tienes algo mucho mejor. Y como le dijiste a Pedro, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y Señor, aumenta nuestra fe. Tal vez algunos en esta mañana necesitan decir eso. Señor, aumenta mi fe. Señor, sálvame. Señor, necesito cada vez más de esa mano que me pueda levantar de mis circunstancias y de momentos difíciles. Él es un Dios, Él es Salvador y puede rescatarnos de cada una de las circunstancias que estemos viviendo. Te pedimos que nos guíes, que nos ayudes, Señor, a poner nuestra mirada en Jesús. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados, como familia, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo con otro tema de transformados por Jesús, y es la vida de Pedro. Y nos vemos el miércoles de manera virtual con el libro de los Hechos. Y espero que pasen una muy buena semana. Que Dios les bendiga.